Buenas noches, bienvenidos a este segundo ciclo de videoconferencias del programa de especialización en acompañamiento y supervisión de la gestión educativa. Esta noche nos acompaña la magíster Elena Yachi con el tema Ética, Valores y Educación. Los dejo con ella. Buenas noches, estimados especialistas. Hoy día vamos a compartir algunas reflexiones que hacen referencia a la relación que hay entre la ética, los valores y la educación. Sabemos que son tres constructos, tres términos bastante profundos, pero que de una u otra manera están vinculados en este quehacer que nosotros llamamos educación. Entonces, vamos a empezar esta reflexión. Yo les voy a hacer una primera presentación de algunos marcos, y luego vamos a pasar a un diálogo que creo que es la parte más rica de esta experiencia. Nosotros tenemos que tener en cuenta que la crisis actual de la ética hay que tomarla como una oportunidad. Una oportunidad porque esta crisis nos permite a todos nosotros entrar en un proceso de búsqueda, de clarificación y de enriquecimiento de todo aquello que permita la realización plena del ser humano. Es importante que nosotros asumamos que la ética es una cuestión constitutiva de nuestro ser persona. Hay muchos personajes, muchos estudiosos que se dedican a hacer una reflexión sobre esto que resulta siendo tan complejo. Yo quiero citar a Simmons, quien sostiene que es importante en asumir que la ética no está destinada sencillamente a cumplir normas, a cumplir principios, a cumplir reglamentos. Porque si éstas se imponen, el hombre no las asume ni las respeta como tales. Por lo tanto, nosotros tenemos que apuntar más bien a que estas normas, que son importantes porque garantizan la convivencia humana, tienen que ser adheridas voluntariamente por el ser humano. Y eso pasa por hacer de estos procesos constructivos. También es importante tener en consideración que en estos momentos vivimos una ética relativista, la ética del todo vale, la ética de la sociedad laica, que no está llevando al hombre a la realización plena, sino muy por el contrario, está generando una serie de situaciones que lo llevan a un proceso de deshumanización. Entonces, todo eso nos tiene que poner a nosotros a reflexionar en aquello que busca la ética, en el deber ser de la ética. Y este deber ser de la ética está sustentada en la condición humana del hombre. Entonces, tenemos que pensar en lo ético y en lo moral como aquellos medios que van a permitir la realización de este. ¿Esto qué supone? Supone que la ética debe ser la base que oriente nuestra actuación, sobre todo en nosotros que somos docentes, en ustedes que son especialistas que acompañan procesos en las instituciones educativas. Porque la ética no está ajena a lo que nosotros somos, sino que es parte constitutiva de nuestro ser. Por lo tanto, nos tiene que permitir entrar en procesos de reflexión que nos lleve al mejoramiento de la calidad de vida de las personas. Pero esto no resulta fácil. Entonces, supone además tener en cuenta sobre qué valores están sustentadas nuestras acciones personales y también nuestras acciones pedagógicas, nuestras acciones educativas. Por eso se sostiene que tenemos que defender la existencia de los valores universales. La ética en sus procesos de reflexión acude a estos valores que muchas veces nosotros llamamos los valores morales, pero que ahora le tenemos que dar un peso a lo que supone el valor absoluto de la persona. Porque lo que tenemos que generar son espacios que nos permitan recuperar nuestra propia humanidad. ¿Qué valores son aquellos por los cuales nosotros tenemos que apostar? Nosotros tenemos que apostar por el valor de la libertad, de la justicia, de la solidaridad y sobre todo en estos tiempos
en el valor de la tolerancia. Nosotros sabemos que vivimos en una sociedad en donde la diferencia no tiene que ser un problema, sino más bien tiene que ser una oportunidad, pero sin embargo sabemos que mirar a un país multicultural, pluricultural, con comportamientos distintos, con opciones diferentes, en vez de acercarnos nos está distanciando. Por lo tanto, una exigencia de estos tiempos es apostar por este valor que llamamos el valor de la tolerancia. Pero además, para lograr esto, nosotros necesitamos contar con una herramienta, y esta herramienta es el diálogo. El diálogo que va a permitir esa vinculación, ese encuentro con el otro, para todos ponernos en una búsqueda conjunta. Los valores, decimos, humanizan al hombre, y si humanizan al hombre, humaniza también a nuestra vida, a nuestro desarrollo personal. Y todos tenemos la responsabilidad de vivirlos. Los valores no se piensan, los valores se hacen efectivos en nuestra práctica. Nosotros no podemos decir que tenemos valores. Esos valores van a ser demostrados en nuestra acción. Y nuestra acción tiene que reflejar eso que nosotros cognitivamente vamos construyendo. Es muy importante también tener en cuenta que la ética no es estática, la ética es dinámica. ¿Y por qué es dinámica? Porque el hombre, que es el centro de su reflexión, lo es. Nosotros sabemos que el hombre no está acabado, es un ser perfectible. Y en ese ser perfectible, este hombre va cambiando, va encontrando nuevos caminos, nuevos desafíos, nuevas perspectivas. Y la ética, si es parte constitutiva de este ser humano, no puede estar ajena. Entonces, nos encontramos frente a una situación que nos plantea, bueno, esto suena bonito, pero nosotros sabemos que estamos frente a situaciones que más bien nos hacen decir qué está pasando con la ética, qué está pasando con lo moral. Algo está pasando y tenemos que hacer un nuevo replanteamiento ético. Simons nuevamente nos plantea un desafío. Él dice que tenemos que hacer también un replanteamiento antropológico. Tenemos que buscar una nueva perspectiva de qué es lo que entendemos por ser hombre. Y él nos va a plantear que en este proceso de educación nosotros tenemos que considerar 4 dimensiones fundamentales en la persona. Entonces vamos a mirar un PPT en donde vamos a encontrar cuáles son estas dimensiones y vamos a proceder a la explicación de estas. Se nos señala que estas dimensiones están orientadas a trabajar 4 aspectos fundamentales. Vamos a esperar un momentito que... Listo. ¿Estamos mirando el PPT? Todavía no sale. ¿Está mirando el PPT todavía? Ahora sí. Ahora sí, muy bien. Entonces, les decía que esta nueva perspectiva de la ética nos plantea que tenemos que hacer un nuevo fundamento en relación a lo que identificamos, a lo que concebimos como hombre. Y entonces se nos plantea que tenemos que abordar una primera dimensión. El hombre como ser consciente, libre y por lo tanto ha de ser responsable de sus actos. El hombre solo es responsable ética y moralmente en la medida en que es libre y consciente. Cuando nosotros pensamos en la libertad, muchas veces estamos asumiendo que es hacer lo que yo quiero, y no es eso. Algunos podrían decir, sí, es hacer lo que quiero, pero ese hacer lo que quiero tiene que ser producto de todo un proceso de reflexión. Nosotros sabemos que la libertad supone tomar decisiones.
Y en esa toma de decisiones yo tengo que entrar por procesos de deliberación que me permita tomar la mejor decisión. Y una vez tomadas las decisiones, yo tengo que hacerme responsable de esas decisiones que tomé. Justamente por ello decimos que el hombre es un ser consciente, porque es aquel que se da cuenta de sus actos. En esa toma de decisiones, mis decisiones, valga la redundancia, muchas veces pueden ser aquellas que no están orientadas a obtener eso que queríamos. Y justamente ahí está el desafío, nos podemos equivocar, pero asumo responsablemente mis decisiones que no fueron oportunas. Entonces a eso está referido el ser consciente y libre. Se nos plantea como una segunda dimensión el hombre como un ser en busca de sentido. Y siempre nos hemos planteado esa pregunta. Nuestra primera crisis existencial es en la adolescencia. ¿Y qué nos planteamos en la adolescencia? Decimos quiénes somos, a dónde queremos ir. Pero esta crisis existencial se ha agudizado en estos tiempos. El ser humano no tiene un destino predeterminado, vive lo inmediato. No ve la necesidad de encontrar y dar sentido a su vida, porque esta sociedad le exige actuar en el momento. No sabe cuáles son aquellos aspectos que tienen que orientar su quehacer como personas, ni cuál va a ser el horizonte de la sociedad. En esta perspectiva entra en juego la afectividad, que hace que él mire de una manera muchas veces equivocada lo que es la vida. Hay pues que apostar por dar las herramientas que nos permitan buscar el sentido de nuestra vida. Es algo que tiene que comprometer no solamente al ser del hombre, sino a su inteligencia misma, en esa condición de ser pensante. Pero eso no solamente es necesario, también es importante que el hombre se mire como un ser histórico en busca de la autenticidad y de la humanidad. El hombre se encuentra generalmente en la tensión entre lo que es, lo que debe, lo que puede y lo que quiere ser. Entre su ser de hombre y su ser de humanidad. Tenemos que apuntar a que el hombre logre su autorrealización personal y social, pero que esta realización personal y social sea además trascendente. El ser proyecto de sí mismo es lo que le hace al hombre un ser ético. Se dice, es el llamado a construir su propia libertad. Y por último, la cuarta dimensión apunta al hombre como ser social y solidario. Nosotros sabemos que somos eminentemente sociales. No podemos vivir solos, decimos siempre, sino que es en comunidad. Somos por eso constitutivamente sociales. Somos moldeados y nosotros moldeamos nuestro medio sociocultural. Estas exigencias del replanteamiento de nuestra concepción de lo que es el hombre supone entonces apostar por una educación en valores. Hay que reconquistar la práctica de los valores éticos. En la actualidad existe un vacío ético y se está reclamando, ¿no?, mayores niveles de moralidad en nuestro ámbito social. Sabemos que en la política, en los medios de comunicación social, en las transacciones comerciales, en las empresas, en los hospitales, en el desempeño de los docentes, en el desempeño de los trabajadores en las entidades públicas y privadas, en las universidades, en los centros educativos, en la familia, tenemos que apostar por entrar en procesos que nos permitan reconstruir nuestro sentido de mundo, nuestro sentido de sociedad, nuestro sentido de persona. Porque creo que todos compartimos un sueño, y ese sueño es recobrar nuestra propia humanidad. El tema está, ¿y cómo lo hacemos? Entonces, se ha planteado que cuando nosotros hablamos de educación en valores
o hablamos de educación moral, tenemos que tener en cuenta que esta se tiene que dar desde la cotidianidad, desde aquello que nosotros hacemos en el cotidiano en las aulas. Y se nos plantea desarrollar 8 dimensiones, ¿no?, que tienen que ver con el desarrollo moral de la persona. Entonces vamos a volver nuevamente al PPT para que podamos un poco plantear cuáles son estas 8 dimensiones morales que han sido propuestas a partir de un conjunto de estudios que se han realizado en Iberoamérica y en algunos países de Europa. Esta propuesta de educar desde estas dimensiones morales al ser humano han sido planteadas, sistematizadas, ¿no?, y difundidas por la OEI. Entonces vamos a mirar cuáles son estas dimensiones que se nos están planteando. Se nos dice que es importante trabajar el autoconocimiento, la autorregulación, las habilidades sociales, la comprensión crítica, el razonamiento moral, la perspectiva social, la transformación del entorno y el diálogo. Como vemos, nosotros podríamos decir, pero bueno, estos son aspectos que se trabajan en la escuela. Sí, son aspectos que se trabajan o que se deben trabajar en la escuela, a través de un trabajo multidisciplinario, a través del compromiso de cada uno de los profesores que tienen a su cargo las diversas áreas, pero también a través de un compromiso de aquellas personas que dirigen las instituciones. Pero eso no es suficiente, también tiene que haber un compromiso, por ejemplo, de ustedes que son los especialistas que acompañan estos procesos en las instituciones, sobre todo de formación de maestros. Entonces aquí hay una implicancia de todos los actores que tenemos que ver con la educación. Pasaré a explicar cada una de estas dimensiones. La primera está referida al autoconocimiento. Nosotros cuando hablamos de la autoestima, estamos planteando que existen una serie de procesos. Y para lograr la autoestima es importante partir de un primer nivel. Y este primer nivel está referido a lo que llamamos autoconocimiento. ¿Qué cosa es el autoconocimiento? Es la capacidad que posibilita un progresivo conocimiento de sí mismo. Es la autoconciencia del yo, la clarificación de la propia manera de ser, de pensar, de sentir, de valorarse. La educación en valores persigue la formación de la conciencia moral autónoma. Suele considerarse como la capacidad del sujeto de pensar, valorar y decidir sobre sus sentimientos, pensamientos y acciones en relación con los conflictos de valor. Nos abre la posibilidad de establecer un juicio valorativo en el que cada cual sabe que sabe, lo que considera correcto o incorrecto, así como la posibilidad de autodirección, de autodeterminación, según sus propios criterios. La propia identidad hace que nosotros entremos en una construcción del diálogo con nosotros. Nosotros no solamente nos autoconocemos elaborando una idea de lo que somos. Ese autoconocimiento implica también la participación de los que nos rodean, porque ellos nos van dando elementos para ir elaborando la imagen de nosotros mismos. El autoconocimiento, por lo tanto, permite la elaboración de una representación mental de lo que somos. Pero llegar a un conocimiento de sí mismo y de la propia identidad es un proceso gradual y en algunos momentos costoso, a través del cual la persona adquiere conciencia de sus características, actitudes, valores y principios. Pero ¿esto qué supone? Supone también el ejercicio de la libertad en una sociedad plural y democrática. El conocimiento personal es la elaboración de la autoimagen, el autoconcepto y la evaluación afectiva, resultado de nuestra interacción con nosotros. En la medida en que el hombre se conoce, en la medida en que elabora un autoconcepto que viene a ser la imagen que tenemos de nosotros mismos, vamos a posibilitar alcanzar lo que llamamos la autoestima.
¿Y qué cosa es la autoestima? Reconocerme como un ser valioso, con todo lo que soy, con mis aspectos positivos, pero también con aquellas debilidades que yo tengo que trabajar para ir alcanzando mi propia realización. Tenemos que en este proceso ir también dándonos cuenta de por dónde va nuestro comportamiento. Tenemos que clarificar nuestras posturas en relación a todos estos temas de conflicto de valores. Tenemos que estar satisfechos con nuestras propias elecciones, y esas elecciones nos tienen que posibilitar el ser explicadas, el ser argumentadas. La matriz de los valores morales que cada uno de nosotros considera importante debe seleccionarse. Nosotros tenemos categorías que van orientando nuestro accionar. Pues hay categorías personales, pero no tenemos que olvidar que también hay categorías sociales, y por lo tanto tenemos que articular estos dos elementos para establecer los mínimos referentes que nos van a permitir actuar de una manera sólida, coherente, racional y autónoma. Miren ustedes todo lo que supone alcanzar esto que llamamos autoconocimiento. Pero esa es una parte. Otra dimensión importante está referida al desarrollo de las habilidades sociales. Cuando hablamos de estas, estamos refiriéndonos a los comportamientos que son resultados de las interacciones que tenemos con los demás de manera eficaz. Hablar de las habilidades sociales implica establecer relaciones con facilidad, es aquello que nos va a permitir establecer estas relaciones, que nos va a permitir transmitir información, prestar atención a aquello que comentan los interlocutores, y a dejar una agradable sensación en los receptores tras esta interacción. Esto no implica ceder constantemente y adoptar puntos de vista en relación a los otros. No implica que tengamos que estar de acuerdo en todo. También el de estar en desacuerdos es un espacio importante, porque nos permite reflexionar, nos permite consensuar y nos permite encontrar aquello que se van a convertir en los mínimos referentes y que van a posibilitar nuestra propia convivencia. Tenemos entonces que ser socialmente competentes. Las personas que carecen de los apropiados comportamientos sociales no consiguen establecer interacciones satisfactorias, no perciben el refuerzo social deseado. Y miren ustedes todos los problemas que escuchamos a través de los medios de comunicación y que tienen precisamente que ver con esta falta de desarrollo de lo que son las habilidades sociales. Este tipo de comportamientos, ¿no?, provocan aislamiento social, conductas agresivas, sentimientos de rechazo e infidelidad. Todo ello nos ha permitido a nosotros entrar en nuevos procesos, ha provocado un cambio en la percepción de la importancia de las habilidades sociales. Han pasado de ser una cualidad de lo que ciertos individuos gozaban a convertirse en una necesidad que favorece la correcta adaptación de los individuos a su medio social. La educación no puede estar de espaldas a esto. Por lo tanto, debe potenciar el desarrollo integral de los estudiantes. Debe incluir estrategias que permitan desarrollar comportamientos y actitudes que posibiliten esta interacción positiva entre todos los agentes que convivimos en los centros educativos, en los centros de formación y, ¿por qué no?, también en las UGELs. Ustedes saben que cuando entramos en contacto con los diferentes actores de los institutos que ustedes visitan, ponen de manifiesto estas habilidades sociales, que no solamente está centrada en el diálogo, sino que hay toda una expresión de todo lo que nosotros somos. Nos comunicamos con los gestos, nos comunicamos con el cuerpo y nos comunicamos con la palabra. Por eso es importante que en esta interacción nosotros también seamos capaces
de desarrollar una tercera dimensión. Esta tercera dimensión está orientada a lo que nosotros llamamos la autorregulación. Se plantea, los estudiosos señalan, que la autorregulación es la dimensión más importante que hay que atender en el desarrollo de la persona moral. ¿Por qué? Porque esta le va a dar la integralidad. Se define como un proceso constante y continuo en que la persona es la máxima responsable de su conducta. Contribuye a la adaptación de las normas externamente establecidas, pero también favorece el desarrollo de la dimensión proyectiva del sujeto. Al favorecer que la persona sea capaz de actuar con relativa independencia, que sea capaz de organizar su tiempo y que además se provea de todos aquellos recursos que necesita para realizar aquello que tiene que hacer. La autorregulación supone autocontrol, el manejo personal. Muchas veces este se manifiesta en los casos en que el sujeto rompe la cadena lógica de respuestas que desencadena habitualmente un estímulo, y en vez de llevar a cabo una respuesta de alta probabilidad, más bien se deja arrastrar por una tendencia natural y muchas veces reaccionamos como no habíamos pensado reaccionar. Por lo tanto, hay que trabajar bastante esta dimensión. El autocontrol significa, pues, modificar la reacción espontánea de actuación para conseguir un objetivo que es valorado como positivo por el sujeto. La autorregulación vista como un objetivo final de la intervención por el mismo hecho de ser único medio posible para obtener una autonomía moral real, debe considerarse, por lo tanto, desde un punto de vista conductual, como cognitivo. Otro de los aspectos importantes es que dotemos a la persona de un elemento importante, que tenemos que revisarla a diario, que son las habilidades para el diálogo. El diálogo debe ser considerado desde una doble vertiente, como finalidad y como procedimiento. Debe ocupar un lugar importante en toda propuesta de educación en valores, si queremos enseñar a vivir con libertad, de un modo justo y solidario. Hay que respetar la autonomía, la individualidad y la conciencia de cada sujeto. Si nos damos cuenta en este PPT, se nos plantea 4 elementos claves en estas habilidades para el diálogo. El primero es que tenemos que reconocer al otro como un interlocutor válido. ¿Esto qué significa? Significa que entramos en un proceso de interacción donde no solamente el otro escucha, sino que el otro también se expresa. Esto implica que nosotros hagamos un ejercicio de lo que llamamos la escucha activa. Estar atento a todo lo que el otro dice, ¿no?, para poder llegar a un entendimiento en este proceso que llamamos comunicación. Tenemos que ser capaces de estar abiertos a las nuevas aportaciones, es decir, a aquello que la otra persona puede también darme para que mis posturas, mis ideas sufran modificaciones. Tenemos que estar interesados por entendernos con los demás. Muchas veces nosotros pretendemos que el otro me entienda, pero en qué medida yo también pongo de manifiesto mi disposición para poder comprender y entender al otro. También se nos plantea el estar dispuesto a defender nuestras opiniones, con argumentos razonados. Es decir, mi postura tiene que tener toda una explicación, una fundamentación. Y también tenemos que saber que las decisiones morales se toman con el acuerdo de todos los afectados, de todos los que constituimos una comunidad, un grupo. Por lo tanto, el diálogo tiene que verse como un vehículo imprescindible para poder afrontar e intentar
resolver los conflictos que diariamente enfrentamos. El diálogo nos va a posibilitar además la reflexión en el campo de lo moral. Otra de las dimensiones tiene que ver con el razonamiento moral propiamente dicho. Muchos de los conflictos morales que experimentamos no tienen una única solución, y muchas veces estas soluciones no son tan claras ni concretas. Por lo tanto, tenemos que posibilitar el desarrollo de la capacidad que nos permita reflexionar, evaluar, analizar las situaciones que presentan conflictos de valor. ¿Esto qué va a permitir? Va a permitir que nosotros asumamos posturas y que estas posturas tengan la argumentación sólida y coherente, que estén sujetas a los valores, a los principios por los cuales estamos apostando en el medio social en el que nos encontramos. Se dice que el juicio moral es una capacidad cognitiva, porque nos permite entrar en procesos de reflexión. Y gracias a ello es que nosotros somos capaces de argumentar los pros y los contras frente a diversas situaciones. También es importante en este proceso el desarrollar la dimensión a la cual llamamos empatía y perspectiva social. Es interesante el desarrollo de esta dimensión porque nos permite primero plantearnos el desarrollo de la capacidad de empatía. Esto que supone ponerse en el lugar del otro. Y ponerse en el lugar del otro no es una cuestión fácil, porque es entender al otro desde su propia experiencia, con todo lo que él es. Por eso se dice que el desarrollo de esta capacidad desempeña un papel importante en todo este proceso comunicativo que establecemos en nuestra relación con el otro, en donde tenemos que poner en juego nuestra comprensión de los sentimientos, pensamientos y comportamientos ajenos, que no es sencillo. En definitiva, facilita la posibilidad de resolución de problemas de naturaleza social. La toma de esta perspectiva implica un proceso por lo que las personas superamos la etapa egocéntrica para reconocer la existencia de puntos de vista diferentes. Muchas veces nos cuesta desprendernos de nuestras propias ideas, de nuestras propias creencias, de nuestros propios valores, y pensamos que yo tengo la razón, y muchas veces no es así. Tenemos que tener la posibilidad de apertura para entender que el otro también tiene sus posturas, sus ideas, sus valores, y que estas son productos de su propia experiencia. Por lo tanto, esto pone de manifiesto que es importante entonces desarrollar la siguiente dimensión, que es la comprensión crítica. Aquí está viendo. La comprensión crítica. Esta comprensión crítica viene a ser la capacidad que nos permite asumir elementos para que seamos capaces de hacer la construcción de aquello que nosotros aspiramos, el conocimiento social, y que permita a la vez el desarrollo de la dimensión moral valorativa. Recabar información sobre realidades concretas y entender su complejidad implica contextualizar nuestro juicio moral. Implica situarnos en situaciones reales y a partir de ellas estimular el conocimiento, la reflexión, la crítica, la autocrítica, la comprensión y el entendimiento de todos aquellos que están implicados en aquella situación conflictiva que estamos analizando. Aquí es importante el aporte que nos hace Freire cuando nos habla de su pedagogía liberadora, cuando nos habla de su
pedagogía que implica la construcción colectiva. Él dice que la comprensión crítica, ¿no?, tiene que estar inserta en el proceso educativo. No debe implicar solamente la transmisión de conocimiento, sino que supone la presentación de temas relevantes, socialmente significativos y problemáticos para todas las personas que intervienen en él. Él nos señala que esta dirección nos tiene que permitir determinar las palabras y los temas generadores que van a posibilitar entrar en estos procesos de cuestionamientos que nos lleven a reformular nuestras propias posturas, que nos lleve a reflexionar sobre los temas humanos, que luego nos permita insertar transformaciones en ellos. Dice él, estos temas deben analizarse hasta llegar a la toma de conciencia de la realidad problemática. Solo si nosotros somos capaces de comprender la realidad, es que vamos a estar en condiciones de transformarla. Y por ello, la última dimensión que se plantea en este trabajo, el desarrollo moral, está orientada a las capacidades de transformación del entorno. En estos tiempos hablamos mucho de la ética y la solidaridad. Si nosotros cuando entramos en estos procesos de reflexión nos quedamos solo en aquello que hemos evaluado y no transforma nuestra accionar, entonces no hemos hecho una verdadera reflexión sobre la realidad. Nuestras reflexiones nos tienen que llevar a la transformación del entorno, al cambio de la persona y por ende al cambio de la sociedad. Esto supone que entremos en un proceso de modificar nuestras propias actitudes, de modificar nuestros propios comportamientos. Supone entrar en la conformación de colectivos humanos que buscan la transformación de nuestra sociedad. Entonces, estas son las reflexiones que nosotros hemos ido, digo nosotros porque también considero que esto es un colectivo, que hemos ido encontrando al momento de establecer la relación entre lo que supone la ética, los valores y la educación. Yo quisiera terminar este momento señalando 4 conclusiones que me parecen importantes, que voy a leerlas para que sean expresadas en la verdadera dimensión de todo este momento de reflexión. Entonces, una primera conclusión que planteo es que el hombre es un ser incompleto. Por lo tanto, es un ser que siempre está en camino de realización, porque es un ser perfectible. Es decir, busca llegar a ser plenamente lo que él quiere, ¿no? Por lo tanto, hasta cierto punto, tiene que hacer él mismo el camino que le permita alcanzar la posibilidad de convertirse en un ser libre. Y por lo tanto, la libertad no es solo la posibilidad de elegir entre 2 o más posibilidades, sino elegir aquello que me realiza auténticamente como ser humano. Decimos, hasta cierto punto, tiene el hombre que hacerse a sí mismo, porque él no se ha dado la existencia, sino que su existencia está dada también por los otros. La ética es el desafío que le hace al hombre tal, y que es la que le va a permitir desarrollar su potencialidad humana. El bien ético o moral consiste en la realización plena del ser humano en sus dimensiones personal, social, trascendental. Lo absoluto en la ética es el ser humano, todo ser humano, porque todo lo demás solo son elementos que le tienen que permitir la construcción de su proyecto humano. No podemos pretender que se nos diga lo que tenemos que hacer desde el punto de vista ético y moral. Estamos prácticamente obligados a hacernos a nosotros mismos responsables de nuestro comportamiento ético en lo personal y en lo social. Evidentemente,
esto muchas veces se convierte en un problema que muchos rehuyen. Pero nosotros tenemos que asumir que estos problemas que nos permiten reflexionar es lo que hacen que nuestra vida sea digna de ser vivida y que evitemos caer en la rigidez que genera muchas veces frustración. Por último, el hacer todo esto que acabamos de plantear nos posibilitará ser como ciudadano, nos permitirá tener una conciencia moral en una sociedad desmoralizada. Nos permitirá construir ese proyecto humano que todos buscamos. Es un sueño que queremos compartir porque somos parte de esta sociedad y el desafío es para todos, en especial para nosotros que somos educadores. Bien, aquí hemos dicho muchas cosas y creo que ahora lo más importante es entrar en el diálogo. Entonces, estoy abierta a que podamos no solamente hacerme preguntas para responderlas yo, sino que podamos también entrar en este conversatorio a partir de las impresiones que les puede haber provocado estas reflexiones, o preguntas, o comentarios de lo que supone su propia vivencia ética, su propia experiencia moral. Muy bien, entonces entramos en el diálogo. Ustedes dirán. A ver, buenas noches, doctor, maestra, para felicitarla y compartir, ¿no?, esta experiencia a través de esta videoconferencia. Saludándole de antemano a mis colegas, a la maestra Ana María, a la maestra Rosa, consultarle respecto a el desarrollo personal cuando un ser logra llegar a la trascendencia. ¿Qué valores habría logrado? A ver, me estás hablando de que cuando una persona, no te entendí la última parte, perdóname, ¿puedes subir un poquito eso en el volumen? ¿Me puedes volver a plantear la pregunta? Perdóname, no te entendí la última parte. El desarrollo personal respecta a su capacidad de interrelacionarse con su medio entorno, ¿no?, social, llega a una etapa de la trascendencia. En esta trascendencia, ¿qué valores se habría logrado desarrollar, si se quiere, en el caso? Ya. Cuando nosotros hablamos de trascender, ¿no?, decimos que esta se posibilita en la medida en que nosotros rompemos con lo cotidiano, en la medida en que nosotros vamos encontrando sentido a nuestra vida, que nos permite ir más allá de ello que es la misma realidad que está a nuestro alrededor. Entonces, trascender significa entrar en procesos de transformación, ¿no?, de transformación de ese medio en el cual yo me encuentro. Entonces, cuando hablamos de qué valores son aquellos que se ponen de manifiesto, que trascienden esta realidad, no podemos hablar de unos valores. Los valores son una expresión que se pone de manifiesto a lo largo de toda nuestra vida y que van orientando nuestro propio comportamiento. La culminación de estos valores tiene que estar centrado en esto que en estos tiempos llamamos el sentido de la solidaridad, porque es en conjunto, es en equipo, que nosotros vamos a posibilitar trascender como seres humanos a este medio un poco hostil en el que nos encontramos. Sin embargo, ¿no?, también se sostiene que lo que permite al hombre trascender su propia realidad es el ejercicio del valor de la libertad, es el ejercicio del valor de la justicia, es el ejercicio del valor de la equidad. Y en estos tiempos tendríamos que agregar que eso que hace trascender al hombre es el valor de la dignidad, ¿no? Es el reconocimiento de lo que por naturaleza soy, y que por lo tanto, todo aquello que vaya en contra de esa naturaleza de ser humano, de ser hombre, nos tiene que generar indignación. En estos tiempos, hablar de la libertad, de la justicia, de la paz, de la equidad, de la solidaridad,
es importante. Pero más importante en estos tiempos es hablar de la dignidad de la persona, que es lo que nos va a permitir encontrar nuestra propia razón. Entonces yo no podría decirte que hay un valor que nos va a llevar a la trascendencia. Yo creo que es el conjunto de valores que nosotros vamos viviendo, ¿no? Es lo que va a dimensionar la trascendencia del ser humano. Muchísimas gracias. Bueno, ¿Tú dirás que puedes hacer? Sí, Anita. yo quería entrar en la conversación sobre la importancia de la autorreflexión antes de poder establecer diálogos. La persona que no sabe encontrarse consigo misma va a ser bien difícil que se encuentre con los demás. Y en todo caso, los diálogos muchas veces pueden ser superficiales porque uno no se ha encontrado primero a sí mismo, no ha profundizado en su ser, en lo que siente, en lo que conoce, en sus sentimientos, para poder después entrar a conversar o a dialogar con la otra persona y entenderla, ¿no? Entonces, para mí es muy importante ese proceso de autorreflexión, que cuanto más lo ejercite conmigo misma, voy a tener mejores éxitos cuando quiera hacerlo con los demás a través del diálogo. No sé qué pienses al respecto. Completamente de acuerdo, ¿no? Si nosotros, que somos personas que vamos a acompañar un proceso de formación de niños, de jóvenes o de jóvenes adultos, como es el caso de la educación superior, si nosotros no somos capaces de entrar en estos procesos que acabamos de señalar, entonces no los vamos a poder estimular. Sí, es importante que nosotros como docentes nos demos nuestros espacios en donde nosotros podamos hacer un proceso de autoevaluación de lo que implica nuestro ser personal y de lo que implican nuestras prácticas pedagógicas, ¿no? Porque también tenemos que ejercitarnos en ese proceso de poder ir interactuando con el medio y con nosotros mismos. Lo que pasa es que nosotros no estamos acostumbrados a entrar en estos procesos de autorreflexión. Generalmente nos llenamos de muchas cosas y no nos damos el espacio para detenernos y poder pensar, evaluar sobre lo que hice, sobre lo que dejé de hacer y sobre lo que tengo que hacer después. La autorreflexión no implica solamente la evaluación de lo hecho, ¿no? Nosotros cuando estamos de alguna manera organizando nuestro día, tenemos que reflexionar antes, tenemos que reflexionar durante la acción y tenemos que reflexionar después de la acción, ¿no? La planificación, la ejecución y lo que estamos proyectando. Entonces sí es importante este proceso de autorreflexión, de autoconciencia, de aquello que vamos haciendo en esos dos ámbitos, ¿no? En el ámbito personal y en el ámbito profesional. Pero además yo quiero decir que el desarrollo de estas 8 dimensiones que se plantean como el desarrollo moral de las personas no tienen solamente que ser pensadas en aquello que yo voy a hacer con mis estudiantes, sino que tendríamos que en estos momentos ponernos a pensar y cómo yo tengo trabajadas estas dimensiones, porque las tendría que trabajar primero yo para luego tener las herramientas que me permitan trabajarla con nosotros. Y creo que ese es un gran desafío, sobre todo en estos tiempos en donde, por ejemplo, el tema del reconocimiento de nuestro ser docente no está siendo valorado, ¿no? Pero no es solamente cómo me miran los otros, sino también es ponernos a pensar cómo nos estamos mirando nosotros mismos desde esta perspectiva de ser docente. Entonces sí es importante que antes de pensar en desarrollar esas habilidades en nosotros, miremos si nosotros ya las hemos desarrollado. También
pensaba sobre este trabajo, este tema que has puesto en evidencia sobre la transformación que tendríamos que llegar a hacer, ¿no? Que es un poco lo más difícil, porque muchas veces uno se conforma con lo que uno hace sin ver cómo trasciende esto en la acción o en la transformación de las cosas. Creo que nos falta mucho más ejercicio para poder aplicarlo y para poder proyectarlo a los demás. Por ejemplo, en el trabajo que hemos hecho nosotros con los especialistas, creo que esta acción tiene mucha importancia para poder seguir discutiéndola y para poder seguir trabajándola con los especialistas, porque ellos son los que tienen que permitir la transformación de los grupos humanos a los cuales acompañan, supervisan o evalúan. En ese sentido, ¿cuáles serían algunas recomendaciones que tú nos darías como punto de partida? ¿No? Aquí hay dos cuestiones. Antes de pensar en transformar a los otros o a transformar el entorno, yo tengo primero que transformarme a mí mismo, ¿no? ¿Y qué supone transformarme a mí mismo? En este proceso de autorreflexión, yo saco un diagnóstico, ¿no es cierto? Yo cuando reflexiono miro mis aciertos y miro también mis desaciertos. Y entonces, en ese mirarme, yo tengo que también ir modificando mi comportamiento, modificando mis concepciones, modificando mis actuaciones. Entonces, un primer elemento es ese. No puedo hablar de transformación del otro ni del medio si no empiezo con mi propia transformación personal. Y transformarme significa cambiar. Si no, mi evaluación, mi reflexión, el cuestionamiento que yo me haga no tiene ningún sentido, ¿sí? Entonces es un primer paso. Cuando nosotros hablamos de la transformación del contexto, evidentemente esto sola no lo puedo hacer. Entonces tengo que buscar mis aliados. Y mis aliados son aquellos que entran en sintonía conmigo. Es aquellos que piensan en que sí es posible el cambio. Y por lo tanto, ¿no? Eso me obliga a entrar en un proceso de trabajo conjunto, de trabajo colectivo. Evidentemente, esto no es tan fácil, porque tengo que también encontrar estrategias que me permitan, ¿no? Entrar en procesos ya no de reflexión personal, sino de reflexión colectiva. Y allí tienen un gran papel las redes que vamos formando, los equipos que vamos constituyendo. Tienen que posibilitarnos estos espacios de reflexión que nos lleve a aterrizar a acciones concretas que podamos ir modificando algunos aspectos. Hay veces queremos hacer grandes cambios, y esos grandes cambios no son posibles, porque los grandes cambios se producen cuando hay pequeños cambios, ¿no? Entonces yo creo que hay que ir dando pasos, pero estos pasos tienen que estar dados a partir de trabajos colaborativos, ¿no? De equipos de trabajo, de comunidades de aprendizaje. Entonces creo que habría que mirar a partir de la realidad de cada zona cómo podemos ir estableciendo estos grupos que nos permitan dar esos pequeños pasos. Por ejemplo, ¿no? Si yo visito una institución educativa que tiene, por ejemplo, problemas en lo que implica el encuentro entre las personas, tendría yo que ahí entrar a trabajar todo el tema de vinculación, todo el tema de lo que implica el diálogo, todo el tema de lo que implica el encuentro con el otro. Pero eso, ¿por qué pasa? No pasa por un discurso, ¿no? Sino pasa por el trato que yo le voy a dar a las personas con las que yo voy interactuando, ¿no? Entonces ese trato respetuoso, el estar abierto a escuchar, a dialogar, tienen que ser pues como el emblema que yo llevo a la institución que visito, para que el otro pueda darse cuenta que sí es posible entrar en una dinámica diferente, ¿no? Entonces yo daría esos pasos pequeños, iría buscando mis aliados, ¿no? Con los cuales vamos a compartir un mismo sueño que nos va a permitir ir generando algunos cambios. Ahora, evidentemente que cambiar
implica crisis, ¿no? Estamos acostumbrados a lo cotidiano, a mantener lo que llamamos el status quo. Hay que ser valientes para romper con eso que está establecido, ¿no? Pero yo sí creo que hay personas en nuestro entorno que comparten este tipo de sueños, vamos a llamar así, y que sí es posible, ¿no? Pero primero yo, y luego los otros. Claro. En Y este también el tema de la autorregulación, ¿no? Porque yo creo que hay muchas situaciones que ahora se van viendo en la sociedad porque no estamos acostumbrados a autorregular nuestros actos, ¿no? Entonces, esas son demandas que creo que tenemos que dar respuesta con hechos concretos, cómo saber autorregularnos, cómo mantenernos en un equilibrio personal para poder llegar a situaciones favorables, porque cuando no se tiene el equilibrio, creo que es que uno ya va pues a situaciones negativas muchas veces, ¿no? Porque uno va a los contrastes o a los polos opuestos de las cosas, ¿no? Y por más que uno quiere de una manera, uno sale con resultados de otra manera. Entonces creo que la autorregulación, me gustaría que nos digas algo más sobre esto, cómo podemos llegar a conseguirla, ¿no? Bueno, la autorregulación es una de las dimensiones que nos exige muchas cosas, ¿no? Porque aprender a autocontrolarse no es una cuestión muy sencilla. Esta es producto del manejo personal que yo tenga. Por lo tanto, nosotros necesitamos trabajar ciertas habilidades, ¿no? Y esas habilidades pasan primero por el reconocimiento de quién soy yo, ¿sí? Y en ese reconocimiento de quién soy yo, tengo que mirar ese conjunto de habilidades que me van a permitir luego afrontar situaciones que se me van dando en la vida cotidiana. Entonces, aquí el elemento importante es que tenemos que trabajar lo que hoy en día se dice es la inteligencia emocional, ¿no? Entonces, yo tengo que aprender a controlar mis emociones. Tengo que aprender a manejar estas emociones. Y para eso yo necesito dotarme de un conjunto de herramientas, porque sabemos que uno de los grandes problemas que muchas veces no nos permite autorregular nuestros comportamientos está dada en que no sabemos cómo hacerlo. Y entonces las emociones se desbordan. Y al desbordarse es que se producen todas estas situaciones que después estamos lamentando, ¿no? Decimos algo que no quisimos decir, hicimos algo que no quisimos hacer, pero que en el momento salió, ¿no? Entonces es importante en el que nosotros vayamos encontrando herramientas que nos permitan entrar en esto que llamamos el control emocional. Pero eso pasa también por el reconocimiento de que soy un ser valioso, ¿no? Y que tengo esas debilidades que tengo que ir trabajando. Ahora, en este proceso es importante la intervención de los otros. Yo no aprendo a autorregularme solo, sino es en mi relación también con los otros. Entonces, ¿qué espacios nos regalamos para entrar en un diálogo constructivo con las personas que están a mi alrededor, ¿no? Porque ellos también me tienen que hacer caer en la cuenta de que no estoy respondiendo como debo de ser. Porque a veces uno cree que sí, tu manera de actuar ha sido la correcta, y no es así. Entonces la interacción con el otro, la interpelación del otro, me va a posibilitar también ir regulando nuestros comportamientos. Pero tengo que estar dispuesta a aceptar la interpelación del otro, a asumirlo como una oportunidad que me va a permitir desarrollarme, y no como aquella crítica que se está haciendo para destruirme porque no está bien, ¿no? Entonces eso pasa por un cambio de mentalidad de lo que supone la crítica del otro. Y tenemos que apostar por trabajar que las críticas tienen que ser constructivas y no destructivas. Entonces, por ahí yo un poco plantearía algunas de las herramientas que podrían favorecer esto que llamamos la autorregulación, ¿no? Que no es muy sencilla. Hay veces pensamos nosotros cognitivamente cómo debemos reaccionar,
pero en la práctica nuestras Bueno, sí. reacciones no van de acuerdo con eso que pensé, ¿no? Entonces, Hacemos ¿cómo lo poder en el contrario. momento respirar 10 segunditos y decir, a ver, ¿no? Tengo que actuar de manera asertiva, ¿no? Tengo que regular este momento para no herir al otro y no hacerme daño a mí misma, porque también muchas veces esa falta de autorregulación nos produce mucho dolor. Entonces, tenemos que ir entrando en esos procesos. No sé si con eso respondo Muchas gracias por tus aclaraciones, sobre todo por la ampliación del tema, porque esto sería interesante volver a tocarlo en otro momento, porque nunca se agota el tema. Siempre hay muchas cosas que decir. Muchas gracias. Bueno, sí, solamente decirles que nada de lo humano está acabado, ¿no? Y tenemos que creer en la posibilidad de que nosotros sí podemos aspirar a un mundo distinto. Sí es posible el soñar en un Perú más justo, en un Perú más humano, pero eso pasa por la transformación de cada uno de nosotros, ¿no? Y sobre todo de los educadores, que tenemos la gran responsabilidad de educar, ¿no?, a nuestros niños, jóvenes y jóvenes adultos en esta perspectiva de ser seres auténticos, libres, solidarios, ¿no? La solidaridad tiene que ser una práctica importante en estos tiempos. Yo les agradezco por haberme escuchado una vez más. Espero que lo compartido aquí sirva para seguir haciendo reflexión colectiva, ¿no? Sí. Y bueno, muchas gracias también, a ti. Felicitaciones por la disertación. Muchas gracias a todos los compañeros que se han conectado. Muy bien, hemos terminado, dice. Hasta pronto, ¿no? Y aprovecho la oportunidad para desearles una feliz Navidad, que esta Navidad realmente traiga muchas novedades, muchas buenas nuevas, y que cada uno de nosotros sea el mejor regalo para los seres queridos. Hasta pronto. Muchas gracias. Chao.